una última noticia, el Reino Unido podría reconocer en los próximos meses su adhesión al Plan de Autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Ya son 116 países los que respaldan la posición marroquí en ese largo... Unos meses atrás me hicieron una propuesta. Han elogiado la visión estratégica de Mohamed VI con su... Hola, Leonor. Estamos preparando un viaje al Sáhara Occidental. ¿Te animas? No era solo un viaje, era una aventura periodística incierta. El Sáhara Occidental es una anomalía, el único territorio de África pendiente de descolonizar, dice la ONU. Una tierra ocupada a la fuerza, que les arrebataron, denuncian los saharauis. Un lugar que Marruecos considera y administra como propio. Entrar en el antiguo Sáhara español es una misión casi imposible para un periodista que no vaya con la agenda marcada por Marruecos. Pero intentarlo aporta mucha información. Este reportaje es un relato personal de un viaje que acabó antes de tiempo, pero que no renuncia a cumplir su objetivo. Es una mirada al ayer y a la hora, un conflicto que cumple medio siglo. Y es también una búsqueda de respuestas. ¿Por qué Marruecos cierra el paso a los periodistas? ¿Qué es lo que no quiere que veamos ni escuchemos en ese desierto del que apenas llegan noticias? En este mapa que estoy viendo aquí delante, en la frontera del Sáhara con Marruecos, está dibujado con líneas discontinuas, ¿no? Para comprender esta historia hay que empezar situándonos en el mapa. Bueno, aquí en el mapa, cuando hubo la ocupación, por esta línea los marroquíes salieron por aquí y entraron para unir esto con esto, unir el Sáhara con Marruecos. Sobrepasa a la frontera y ocupa todo esto. Borra la línea exactamente ya. Esa línea está borrada. Es que todo esto completo es de Marruecos. Esa línea borrada en los mapas ha desaparecido también sobre el terreno. Avanzamos hacia el sur y solo el GPS nos permite calcular que estamos a punto de cruzar esa frontera ya inexistente, el GPS, y que empiezan los problemas. Pues hemos tenido un problema en nuestro viaje hacia el Aaiún, a una hora más o menos de la ciudad, en la localidad de Tarfaya, que era donde confiábamos en pasar la noche. Hemos recorrido todos los hoteles y todos nos han dicho que estaban completos. Lo cierto es que prácticamente ninguno parecía tener muchos clientes e incluso ninguno. Y al final hemos tenido que retroceder, hacer 100 kilómetros para pasar la noche. Retrocedemos también en el tiempo para poner contexto a esta historia. En 1956, Tarfaya deja de ser protectorado español. Marruecos estrena independencia y asume el control de este territorio del sur llamado Cabo Jubi, también de la franja norte administrada por España y de todo el territorio en manos de Francia. Pero de este flamante Marruecos independiente no forman parte aún Ifni ni el Sáhara, entonces llamado español. Y para retener ambos territorios, la dictadura franquista los convierte en provincias españolas en 1958. Y se hace con el control de la plaza, que cae así en manos de los rebeldes. Por Ifni hemos pasado en nuestro viaje hacia el sur, un viaje que hemos comenzado el 5 de julio en Agadir. Hasta allí hemos volado haciendo escala en Madrid y desde Agadir hemos continuado camino en coche en dirección al Aaiún. Gira a la derecha ahora. Sidi Ifni nos ha recibido envuelta en una espesa bruma
que ha tardado en disiparse, pero que cuando lo ha hecho ha dejado al descubierto sus casas pintadas de blanco y azul y su arquitectura colonial española. Y es que esta ciudad fue fundada por España en 1934 y al menos durante una década, hasta 1969, fue provincia española, la número 51. Esa relación está muy presente no solo en los edificios y en el callejero, sino también en el recuerdo de los más mayores, que no es raro que se acerquen al visitante para compartir en un perfecto castellano su memoria de la época. Bueno, mira, era el primer hombre que vino a España, el coronel Capaz, de época de España. Si quieres coger una foto o algo. En el 34. Seguimos viaje hacia el sur. Dejamos atrás un territorio, el enclave de Ifni, que España entregó a Marruecos definitivamente en 1969. Pero el régimen de Franco mantiene una última colonia en África, oficialmente en la provincia número 53, el llamado Sáhara Español. Yo nací en 1972. En 1972, la línea discontinua de los mapas es aún una frontera entre Marruecos y España que se desvanece 3 años después, al paso de la llamada Marcha Verde. Fue cuando empezó la desgracia, fuimos invadidos por Marruecos, mi tierra fue invadida por Marruecos y entonces no nos quedó más remedio que el éxodo. España entrega de facto la administración de su tierra a Marruecos y Mauritania, quien acaba retirándose, sin culminar el proceso de descolonización. Es el inicio de un conflicto que dura hasta hoy. El reparto por mauritanos y marroquíes del Sáhara fomentó el odio de la población refugiada en el desierto argelino. Todos los saharauis estaban de acuerdo que tenemos que ser un país y que España tiene que dar el derecho al pueblo saharaui a decidir. Pero los marroquíes no dejaron que todo esto terminara, entonces entraron con la Marcha Verde, aprovechando la coyuntura. Franco estaba agónico, estaba enfermo, aprovechan la Marcha Verde sabiendo que estaban apoyados por Estados Unidos. A ver, hace muchos años que la Marcha Verde en Marruecos se ponen todos los edificios verdes y rojos, toda la ciudad en verde y rojo, por la noche, banderas por todos los sitios, fiesta total. Me llamo Sonia Moreno, soy periodista, he sido corresponsal 10 años en Marruecos, he vivido 8 años en Rabat y 2 en Tánger. Yo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, me uno a la campaña de Reporteros Sin Fronteras para dar voz a mi compañero. Vamos a ver, ahí hay una unidad territorial que está por encima de todo, y eso es la política interior y política exterior de Marruecos, sobre todo de siempre, pero que Hassan II le dejó encaminado a Mohamed VI. O sea, la adhesión del Sáhara Occidental como marroquí, como las provincias del sur, como ellos llaman, y como un plan de autonomía. Y eso es a lo que se han dedicado de manera tanto en interior y exterior. No creo que haya ningún marroquí de cualquier estrato social y de cualquier condición que diga que el Sáhara no es marroquí. O sea, creo que en eso están de acuerdo. Son poco más de las 10 de la mañana de este martes 8 de julio. Hemos salido hace una media hora de Akfenir y nos dirigimos a El Aaiún. Nos quedan unos 140 kilómetros, es 1 hora y 40 minutos. Vamos por una carretera en muy buen estado, son 2 carriles por sentido. A los lados lo que vemos es desierto, arena, piedras, una llanura inmensa, de vez en cuando algún dromedario, y así es el paisaje que nos acompaña en esta parte sur de Marruecos, ya próxima al límite con el Sáhara Occidental, que es a donde queremos llegar hoy. Es un objetivo que sabemos difícil. Antes de emprender el viaje nos han hecho una advertencia. No digáis que sois periodistas, porque los reporteros con agenda propia no son bienvenidos. Es verdad que hay un silencio informativo en el Sáhara,
Yo he podido entrar en 10 años de corresponsalía allí una vez únicamente. Conseguí ir una vez a Dakhla, al Sáhara Occidental. Como nosotros decimos, pastoreada, porque entré con un grupo de deportistas que iban a competir y iba invitada por una de las deportistas para cubrirlo. Y nos llevaron pues, a Haimas, prácticamente en el desierto, y luego nos llevaron a ver todos los resorts, que son los que ahora están utilizando para blanquear un poco Sáhara como marroquí, con youtubers, y los están pues poniendo todo bonito para que lo cuenten en las redes sociales. Tengo muchos compañeros que han estado pues 5, 6, 8 años viviendo y que nunca han visitado el Sáhara Occidental, viviendo en Marruecos, estando acreditados, y luego los que lo han visitado son todos pastoreados. No por tu cuenta no vas a entrar. Es un viaje lleno de incertidumbres. Aquí habrá otro control. Yo creo que sí. Pero muchas menos, infinitas menos, de las que vivieron los saharauis en su huida de hace 50 años. Aquel fue un viaje desesperado. Aquí es el Ayun y aquí está Tinduf. Toda esa distancia tuvimos que correrla saliendo de los bombardeos, ¿no? Hemos salido más que 1000 kilómetros desde el Ayun hasta Tinduf para poder instalarnos aquí. El Frente Polisario luchó y sigue luchando por la autodeterminación. Nos fuimos de ahí del Sáhara Occidental y nos hemos separado de nuestro padre, porque mi padre se fue con una guerrilla del Polisario tratando de parar lo que es la Marcha Verde. Y a lo largo de ese camino hemos pasado muchas desgracias. Y Marruecos no cede terreno con el apoyo de los Estados Unidos. Porque hasta incluso usaban napalm, usaban el fósforo que eran prohibidos, ¿no? y mataban a tantos saharauis. Y luego nos trasladamos para Tinduf. Y ahí entonces empezó en los campamentos. Las Naciones Unidas están cifrando en torno a 150.000, 175.000 personas las que de una manera más o menos estable están en los campamentos de refugiados de Tinduf, es población refugiada, y que pueda haber una población de varios cientos de miles de personas en la diáspora en distintos países, en España, en Italia, Francia y en distintos países del mundo que han venido acogiendo a la población saharaui. Para ellos las personas refugiadas en Tinduf están secuestrados, los niños los llevan como soldados, eso es su argumentario, los utilizan como soldados en las guerras, etcétera, etcétera. Eso es lo que Marruecos piensa del Sáhara Occidental. A su vez, la población que se ha ido desplazando desde Marruecos al territorio del Sáhara Occidental pues, es una población que ya es mayoritaria en el propio territorio del Sáhara Occidental. La patria que perdieron los saharauis hizo más grande, más rica a Marruecos. Incrementó su superficie en un 60% y sumó a su ya largo litoral de casi 2.000 kilómetros de costa otros 1.000 kilómetros adicionales. Aparte, se está beneficiando de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Estamos hablando de los fosfatos, la pesca. Recientemente hubo unas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declararon nulos los acuerdos pesqueros y agrícolas entre la Unión Europea y Marruecos. Dicen claramente que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos. Por lo tanto, Marruecos no se puede beneficiar de esos recursos naturales, pero es que lleva haciéndolo 50 años. Ahí va. Okay, that's it. Okay. La Corte Internacional, en el dictamen que hizo en el año 75, justo antes de la entrega de España a Mauritania y a Marruecos, lo dijo claramente, que no había ningún vínculo de vasallaje entre las tribus del Sáhara y los sultanes de Fez. Están reclamando un territorio que nunca fue suyo, que fue de España como colonia y que después de ser de España como colonia ha pasado a ser colonia de Marruecos, pero no hay ninguna... Y eso es el quid de la cuestión. Una instalación eólica rompe la monotonía del paisaje. La carretera transcurre encerrada entre el desierto y el océano. La vista no alcanza a verlas, pero más allá del mar están Fuerteventura y Gran Canaria. Hacia el este, muchos kilómetros desierto adentro, está el muro, los muros, que
que convierten el territorio ocupado en fortaleza. El muro se ha empezado a construir después de que nosotros hemos salido, ¿no? El muro empieza más o menos aquí y circundan a todo el territorio saharaui, todo. Esto lo circunda, todo completo, esto. Para que los saharauis no pudieran entrar, porque está minado, está con bombas, con muchas bombas, pero circundaba a casi todo el Sahara, a todo el Sahara. Esa frontera artificial, minada y vigilada, recorre unos 2.700 kilómetros. Donde no llega, se sustituye por otros muros invisibles. Bueno, otro control. Los controles policiales que se suceden a lo largo de la carretera que conduce hacia el sur. La carretera que une el sur de Marruecos con el Sáhara Occidental es muy poco transitada. Atraviesa el desierto, que aquí es pedregoso y un tanto inhóspito. Periódicamente nos vamos cruzando con coches y camiones que transitan y siempre, desde ayer, cada vez que miramos el espejo retrovisor, vemos un coche a una distancia constante de nosotros. Desconocemos quién nos sigue y sus intenciones, pero frena cuando nosotros frenamos y acelera cuando la carretera nos permite incrementar la marcha. A un lado el desierto, al otro el océano y por delante, cada poco, un control policial. ¿Era el sexto o el séptimo? Este es el séptimo. Nos preguntamos por qué a quien nos sigue parece preocuparle que hayamos cruzado ya la frontera borrada del Sáhara Occidental. Lo que pasa es que acabamos de pasar hace menos de un minuto por otro. Nada más llegar allí, lo primero que te encuentras es muchísimas banderas de Marruecos, muchísimas fotos del rey, todos los actos protocolarios son como si fuera Marruecos y justo en la esquina enfrente había una pequeña manifestación de activistas. No pude cruzar la calle para hablar con ellos, para preguntarles pues, por qué estáis protestando, como podría hacer aquí cuando paseo por España, de repente veo una manifestación, me acerco a ver qué está pasando. O sea, es decir, no pude, ¿no? في إحدى الشوارع الرئيسية بالعيون المحتلة حملت كاميرا متخفية. El documental Tres cámaras robadas es un documental realizado por Equipe Media con la idea de documentar una parte fundamental de nuestro trabajo como periodistas, que estamos trabajando de una forma clandestina. Narra cómo el régimen marroquí intenta silenciarnos, ¿no? كنت واحدا من المستهدفين. Confiscando nuestro material, nuestros equipos de trabajo, persiguiéndonos. Las autoridades de ocupación no saben que estamos grabando estas entrevistas. Probablemente si lo supieran, vendrán a la casa, nos vigilan, nos impiden hacer la entrevista, nos detienen, nos interrogarán y nos agreden. Esto lo hacen como una estrategia para impedir nuestro trabajo y para intimidarnos. Aún así seguimos porque nuestra misión no solo es informar, sino es romper el bloqueo silencioso que está rodeando el Sáhara Occidental. Y cada testimonio o cada entrevista que logramos sacar fuera es una victoria contra ese silencio. ما خايف سعيد صور سعيد لا شي يدير فوق راسي صورنا حتى انا صورت كامل. A través de estas imágenes, las organizaciones internacionales pueden denunciar la situación con evidencias muy claras. Me llamo Jesús María Martín Morillo y soy magistrado de lo laboral. Estoy jubilado ya, terminé la carrera profesional como presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Asturias. Soy Gemma Arbesú, abogada, y mi
Mi vinculación con el Sáhara Occidental viene por la creación, junto con otros compañeros y compañeras, del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, y a partir de ahí, durante 10 años, estuvimos viajando con asiduidad a los territorios ocupados. Sí, aquí estamos a la salida de un juicio en Agadir, acompañados por Ahmed Esbai y Sid Ahmed Lemsayed, que son defensores de derechos humanos y que ahora están en la cárcel desde diciembre del 2010, ya casi 15 años en prisión. La presencia de representantes de organizaciones internacionales en los procesos judiciales le muestra al país en cuestión, al gobierno en cuestión, que está sujeto al escrutinio internacional. Entrábamos con una acreditación bajo el paraguas del Consejo General de la Abogacía Española, y eso, digamos, que facilitaba la entrada. Nosotros, al final del proceso, al final de la estancia, emitimos un informe del respeto que ha existido a las garantías procesales en aquel procedimiento donde estaban involucrados defensores de derechos humanos. Hubo varios juicios muy relevantes a lo largo de los años, como el juicio en Casablanca del Grupo de los 7, que era un grupo de activistas que habían viajado a los campamentos de refugiados. Ese juicio ya fue bastante problemático porque hubo violencia en la sala, se suspendió hasta en 5 ocasiones como consecuencia de la violencia en la sala de vistas. Suele ser una práctica habitual que cuando acuden observadores internacionales por diversos motivos formales siempre se suspendan los juicios 1, 2 o 3 veces o hasta 4 con el fin de evitar que estén presentes, es decir, a fuerza de eso, porque no tienes tiempo para ir todos cada vez que se suspenden. Aquí está Jesús Martín Morillo en el Ayun con las madres de los desaparecidos que llevan las fotografías de sus hijos. No se respetan los mínimos del proceso penal. Las condenas se basan fundamentalmente en declaraciones obtenidas bajo tortura. En las pruebas de cargo solían dar fiabilidad total a las declaraciones policiales. En cambio, sí ponían trabas a los de la defensa, a los vídeos, reconocimientos médicos, etcétera, etcétera. Yo nunca vi que la solicitud de reconocimiento, pese a que se veía físicamente que el señor había sufrido algún tipo de violencia, que un juez decretara la presencia de un médico forense para que reconociera a un imputado. Durante 10 años estuvimos viajando con asiduidad a los territorios ocupados y también al propio Marruecos cuando los juicios se celebraban en Marruecos. Y hasta el 2019, fecha a partir de la cual ya se nos impide totalmente la entrada. Nos aproximamos al arco que marca el acceso a El Ayun, nuestra particular ciudad prohibida. A unos metros dejó de grabar por seguridad. En 2013 se celebró en Rabat, en el Tribunal Militar, el juicio contra los activistas que habían sido detenidos después de la destrucción del campamento de Gemisik. Hubo cientos de detenciones y dentro de estos cientos de detenciones inculparon al final a 25. El veredicto fue muy duro, las penas eran de cárcel de entre 20 y 25 años o cadena perpetua. Y habían iniciado una huelga de hambre
y fuimos un colectivo de observadores a entrevistarnos con las autoridades administrativas de la cárcel y con el procurador del rey. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando llevaríamos media hora en el hotel, cuando sobre las 5 de la tarde se presentaron unos señores que se identificaron como policías, que nos retiraron los pasaportes, nos detuvieron y nos llevaron a una comisaría de Rabat. Nos retiraron los teléfonos móviles y nos impidieron comunicarnos con las embajadas respectivas. Nunca nos explicaron qué razón había para expulsarnos de Marruecos. Pues hemos llegado al Aaiún y en el control de acceso a la ciudad había 8 policías esperándonos. Nos han parado, nos han requerido la documentación y sin apenas mirarla nos han comunicado que no estábamos autorizados a entrar en el Aaiún y que teníamos que volver directamente a Agadir. Agadir está a unos 615 kilómetros, son unas 7 horas y cuarto de viaje. Así que hemos dado la vuelta, nos hemos fijado que nos estaban grabando desde una de las garitas de acceso y hemos emprendido la marcha. Eso sí, el espejo retrovisor nos sigue devolviendo la misma imagen de estos días. Un coche que circula a una velocidad constante detrás de nosotros por esta carretera del desierto. A ese coche se suman otros, vehículos sin distintivo, con ocupantes no uniformados. Circulamos bajo vigilancia y sin saber por qué nos han negado el acceso. Ahora está más adelante, antes del autobús. Sin saber hasta dónde están dispuestos a llegar en la presión a la que nos someten. Pues, ¿cuál es el plan ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, pues con nuestros amigos de allí, a ver si hay alguna forma de reenfocarlo, pero si no, pues ver, desde luego, tenemos que alejarnos del área de influencia del Sáhara Occidental. A ver si a partir de ahí se empieza a relajar un poco la presión. Un año después, el Tribunal de Casación anuló la sentencia y se celebró un segundo juicio ya ahora a cargo de la jurisdicción ordinaria. Yo acudí como observador y al llegar al control de pasaportes a mí ya me separaron del resto de los observadores y al cabo de unos 20 minutos así ya me trajo un decreto del gobernador de Rabat que me impedían la entrada en Marruecos. Me lo notificó de palabra, pero no me entregó por escrito ninguna comunicación. En los últimos años sí que se ha apreciado una mayor dificultad y eso se ha traducido en este caso en la imposibilidad de desarrollar cualquier trabajo sobre el terreno para organizaciones independientes como Amnistía Internacional y eso se ha traducido igualmente en una expulsión expedita a distintos informadores, representantes de medios de comunicación, periodistas, con lo cual la vocación de restringir el acceso es general a día de hoy y afecta a una variedad de profesiones y desde luego afecta a las organizaciones de derechos humanos independientes. Si tú no tienes nada que ocultar y que objetar, ¿por qué no dejas entrar a los periodistas? Cuando supimos que no habéis podido entrar, nos ha dolido mucho y también hemos estado muy preocupados por lo que va a pasar con vosotros. Nuestro objetivo al invitaros al Aaiún era que pudierais conocer de primera mano la realidad que vivimos los saharauis bajo la ocupación marroquí. Es una realidad que rara vez llega a los medios de comunicación internacionales sin propagandas marroquíes. كي أصور مظاهرة سلمية ننسق فيما بيننا بشكل سري وبات علي البحث عن مكان آمن بما يكفي أصور المظاهرة. Bloqueo militar, patrullas militares policiales que están patrullando por las calles, el control férreo y constante, la presión policial y el silencio forzado. لكن شرطي بزي مدني
اكتشفني وأنا متمركز من فوق أحد الأسطح. ظهروا فجأة ورموني من الحافة. En ese Layún que no visitamos y que solo vemos a través de estas imágenes que nos envía Equipmedia, en esa capital del Sáhara ocupado, nos esperaba una agenda repleta de entrevistas. Soy Ghalia Abdallah El-Jimi, defensora de los derechos humanos, miembro de la ejecutiva de la instancia saharaui contra la ocupación marroquí. Soy también sobreviviente de la desaparición forzosa. Tengo 74 años. Nos sentamos frente a frente, separadas por kilómetros de distancia. Graba la entrevista Equipmedia. Nos advierten de que se puede interrumpir en cualquier momento. Hay alguien que toca, vamos a ver. Esperamos confiados en que ese alguien no haya venido a impedir la entrevista. Vale, seguimos. Seguimos, no solamente uno de la familia. ¿Es normal esta vigilancia? Sí, sí, hay siempre esa vigilancia, es algo normal y corriente. Si vieran que estás haciendo esta entrevista, ¿qué pasaría? Si saben que Ahmed entra en nuestra casa, había la policía o la gendarmería que va a venir y salirle de la casa. El Ghalia acaba de llegar de Ginebra. Allí interviene periódicamente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Su compromiso de décadas le ha costado y le sigue costando continuas represalias. En 87, yo con centenas otras de saharauis, Aminatu Haidar y otras militantes saharauis, durante 3 años y 7 meses, nadie no sabe nada de nosotros, con ojos vendados y bajo todos tipos de torturas y de maltrato. Todo está muy feliz y por favor esperamos hasta que Aminatu venga en buen salud. El patrón de desapariciones forzadas en el Sáhara Occidental es un patrón que se produjo de una manera muy intensa durante los años del conflicto. A partir del año 1975 hasta el alto el fuego y las primeras negociaciones de paz a partir del año 89 y sobre todo del plan de arreglo del año 91, en ese periodo del 75 al 91 sí que es cierto que hubo un patrón constante de desapariciones forzadas. Cuando hablamos de desapariciones forzadas, en esa época fueron muy frecuentes, se les desaparecía, iban a lugares secretos de detención donde eran sometidos a torturas y a todo tipo de trato inhumano y degradante. Mi nombre es Brahim Dahani. Brahim compartió cautiverio con el Ghalia. Me secuestraron del instituto en el 87, muy joven, y quedé desaparecido hasta el junio del 91. También estuve en la cárcel entre 2005 y 2006 por la intifada, que es un levantamiento contra la ocupación, y la última vez que estuve en la cárcel también era entre 2009 hasta 2011. Pero a las 3 veces nunca he tenido una sentencia en contra. Tenemos casi 400 y pico de desaparecidos, entre ellos mi mamá, que Marruecos ha declarado simplemente que han fallecido, pero sin darnos ninguna justificación de su fallecimiento. En la actualidad, Amnistía Internacional no tiene detectado un patrón de desapariciones forzadas. Eso no quiere decir que no haya violaciones graves de derechos humanos. Hay una repetición constante de malos tratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias. Hay una situación incluso de torturas en centros de detención a activistas saharauis, y eso es un patrón que se da con una frecuencia destacada. A mí, por ejemplo, me rompieron unas cuantas costillas por palos en la calle.
te siguen, te ponen gente enfrente de tu casa, a veces te atacan en casa con la familia. El caso del sultán Ahaya, actualmente fuera del territorio del Sáhara Occidental, es un caso gravísimo. Desarrolló una serie de protestas en la azotea de su edificio en Bojador que tuvieron como resultado distintos allanamientos ilegales de su casa, que incluso se tradujo en agresiones físicas en su propio domicilio e incluso en violaciones a ella misma y a su propia hermana, ¿no? Estamos bajo las represalias, no solamente contra nosotros, pero contra nuestros hijos y hijas y el entorno. Cuando presentan una demanda de encontrar un trabajo, y si hay una relación o un contacto, no puede tener un trabajo. En cualquier momento en el cual la potencia administradora de facto y que desarrolla una verdadera ocupación sobre el territorio, que es Marruecos, detecta a una persona suficientemente valiente como para tratar de afrontar las consecuencias que comporta, alzar su voz y tratar de organizar a la comunidad saharaui en defensa de sus derechos, se desata una verdadera campaña de hostigamiento que llega hasta donde tenga que llegar. Estamos de vuelta en Sidi Ifni después de recorrer 500 kilómetros escoltados. A lo mejor el coche blanco viene también con nosotros, porque es el que ha subido antes. La vigilancia se refuerza con motoristas. Nos siguen incluso de noche. Y hacen guardia a la puerta de nuestro alojamiento. No se acercan más de la cuenta ni se alejan tanto como para perderles de vista. Nadie nos dice por qué nos vigilan. Estamos en Sidi Ifni y ese coche que se ve, la moto que está detrás, forman parte del dispositivo de seguimiento que tenemos en todos nuestros desplazamientos. Empezamos a imaginar cómo debe de ser trabajar como periodista bajo esta presión. Fui en verano del 2010, pero me instalo a finales de septiembre del 2010. Es una época muy complicada porque es todo lo que es el campamento de Guémissi, que se considera el preámbulo de lo que después son la primavera árabe. Claro, todo esto hace que tú salgas mucho a la calle a trabajar y ves cómo te graban, o sea, te graban y tienes a un tipo que ese es para ti, que es pues un comisario, un policía que trabaja en los servicios y que te está grabando. Ellos estudian mucho tu dinámica, pues yo qué sé, si tú eres soltera te va a aparecer algún pretendiente que evidentemente está puesto para lo que está puesto. A mí me llegó una época en la que me aparecían fuentes buenísimas, con temas buenísimos que verdaderamente comprobabas que eran verdad, pero realmente estas personas lo que estaban era intentando pues inculparte en temas que tuvieran que ver con drogas o que tuvieran que ver con sexo o algo de lo que después ellos te pueden extorsionar, ¿no? Las dificultades que relata Sonia, los problemas con los que lidian los periodistas y que no encontraron alivio con la primavera árabe, no son ajenos a la naturaleza del régimen. La Constitución marroquí, hay una soberanía compartida entre el rey y el pueblo marroquí, es decir, no es una constitución democrática. Es verdad que al principio, cuando el monarca actual ascendió al trono, ofreció modernizar el país, se aprobó la nueva Constitución de 2011, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la práctica estamos donde estábamos. En Marruecos, el rey es el jefe de los creyentes, le llaman Amir al-Mu'minin, es el primer juez, es el jefe del Estado Mayor Militar, es el jefe del gobierno. Entonces, y sus discursos y sus instrucciones están encima de las leyes de Marruecos mismos. El segundo en el poder son los servicios, especialmente servicios secretos. Son ellos que mandan.
A Sonia le retiraron la acreditación para trabajar como periodista en Marruecos tras 10 años como corresponsal. Su conocimiento del país se condensa en las páginas de su libro El vecino incómodo. Pero fue años antes de publicarlo cuando ella misma se volvió incómoda para el régimen. A mí me han dado muchos avisos antes de quitarme la acreditación también para que yo me vaya. Yo no me fui. Yo creo que no hay un motivo concreto, simplemente es porque ellos llega un momento en el que te piden que pares y tú no paras. Cuando ellos ya no te controlan, o sea, ellos me ofrecen en el 2014 dinero para escribir información bonita sobre Marruecos y yo no acepto. Entonces, bueno, empezó todo lo que es las moscas informáticas, la difamación y muchos periódicos hablando de ti, contando mentiras. Teóricamente, Marruecos tiene ratificados la mayoría de los tratados de derechos humanos sobre derechos humanos firmados o aprobados por las convenciones internacionales, incluso la Convención sobre sobre desapariciones forzadas. Desde el punto de vista internacional y de salvaguarda de los derechos humanos, Marruecos podría ser considerado como modélico. El control internacional sobre el respeto de los derechos humanos en Marruecos discurre únicamente a través de los informes anuales o oficiales que tiene que remitir a los organismos de control de estos tratados internacionales. Es decir, no hay ningún compromiso. El que emite los informes es la autoridad marroquí y van filtrados. Es Marruecos quien le dice a esos organismos si respeta o no los derechos humanos y también quien se ocupa de que nadie pueda contradecirle. Hay un cambio fundamental y es que a partir de noviembre, el 13 de noviembre del 2020, se rompe el alto el fuego. Aunque ya antes no podíamos entrar, ya desde el 19, pero a partir de ahí el territorio yo creo que se cierra de una manera mucho más brutal. Insisto en que yo creo que existe una estrategia marroquí y en eso se inserta, por ejemplo, la prohibición de observadores internacionales. No quieren que se sepa lo que está allí pasando. Si el Consejo de la Abogacía Española no envía los informes que le enviaban antes los observadores internacionales que acudíamos allí como a asistir a los juicios, lo único que les llega son los informes oficiales de la administración marroquí, pues ahí tenemos el resultado de que Marruecos asciende 3 escalones en el desarrollo humano en el plazo de un año. Y en enero descubro que, que tengo algo en el móvil. Entonces se lo lleva Lazarus, que es una empresa de estudio de móvil pericial y demás, y efectivamente me dice, tenemos que retirarte también el ordenador y bueno, ya ven que tengo 64 grabaciones, me han grabado durante un año, que con el móvil hacían de todo, fotos, o sea, lo mismo que hace Pegasus. Y entonces, bueno, me empezaron a amenazar y entonces, sí, lo tengo que poner todo en manos de la justicia. Sin observadores independientes, lo que pasa en Marruecos se queda en Marruecos. Pero incluso dentro no es fácil romper el silencio. Esto también tiene su correlato en el hostigamiento a los informadores en Marruecos, no solamente a periodistas de otros países distintos de Marruecos, ¿no? o los propios periodistas del Sáhara Occidental. Marruecos ha expulsado 330 o más observadores, abogados, diputados, expertos, periodistas. Te expulsan y no tienen porque eres persona non grata y cada país es soberano para decir quién entra o no entra en su casa. No cada, digamos, rastro oficial para trasladar a una organización internacional. Marruecos utiliza una discriminación flagrante, deja a aquellos que apoyan a la ocupación entrar y le reciben positivamente y expulsa a todas las personas que tienen una posición normal, independiente, para venir y observar y contactar a toda la población saharaui. ¿Que no empujan así? Oye, que no empujan así, de verdad. Nos está haciendo daño. Entonces, claro, ¿qué contamos? Porque
hay cosas que como no podemos contrastar, no contamos. ¿Qué contamos? Las expulsiones. We are asking at least a justification and then we can go. Por ejemplo, a mí me interesaría mucho ver cómo viven los colonos allí, entrar y hablar con los colonos, ver esas, digamos, prebendas que dicen y esas facilidades que dice Marruecos que le da a la gente que vive en el Sáhara, pero todo eso siempre nos lo cuentan ellos, pero no tenemos la otra versión, no lo vemos, no estamos allí, ¿no? And engage in serious discussions using Morocco's credible and realistic autonomy proposal. En un giro de guión histórico, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acordó por primera vez adoptar como base para negociar una solución al conflicto del Sáhara el plan de autonomía diseñado por Marruecos. Autonomía del territorio, pero bajo la soberanía marroquí, que la ONU ha pasado a considerar la opción más viable. El estado de ánimo de la gente es fatal, es pésimo, sinceramente. No tiene ese optimismo que tenía antes, en el sentido de que se llegara a encontrar una solución al conflicto de los saharauis. Pero el saharaui, por otra parte, es optimista, es muy fuerte, que tiene en su mente que el último que se pierde es la esperanza, y sigue, por supuesto, sigue luchando a recuperar nuestra tierra, por supuesto. Negociar la autonomía frente a la autodeterminación es un punto de inflexión en un viaje de 50 años que se inició en noviembre de 1975 con la Marcha Verde y que se celebraba así en las calles de Casablanca. Progresivamente, la sociedad occidental va adhiriéndose o va tomando en consideración o va prestando eco a las tesis marroquíes. En el año 2020 fue Estados Unidos, en el año 2022 fue España, el gobierno español, el que siguió el mismo camino, y el año pasado fue Macron, es decir, se ha aceptado la postura marroquí en esta materia. Marruecos quiere comprar al mundo para que esté a su lado y para que le diga que el Sáhara es marroquí. Lo que no esperamos nosotros los saharauis es que España, después que nos abandonó y después que nos repartió entre dos potencias en el año 75, nos vuelve a traicionar, dando la razón a Marruecos. Esta autonomía que propone Marruecos no respeta el derecho internacional, porque no respeta la voluntad del pueblo saharaui. Que en el Sáhara se tiene que hacer un referéndum donde los saharauis, voluntariamente ellos deciden si quieren ser marroquíes o quieren ser saharauis. Referéndum que Marruecos ha entendido y ha tratado de plantear como algo imposible de realizar, intentando que no se pueda llegar a ejercer y que esa situación se perpetúe en el tiempo y se consolide. Es la negación del derecho a autodeterminación del pueblo saharaui, y no solo es la negación del derecho a autodeterminación, sino que es la condena al pueblo saharaui a integrarse en una satrapía, no en una democracia, sino en un régimen autoritario. America is under invasion from within. We're under invasion. Es un mundo que cada vez se demascara y se da la cara, que es un mundo brutal, que es un mundo de selva y que lo que no tiene fuerza pierde. Hemos aterrizado en el aeropuerto de Madrid, estamos de vuelta a casa, dejamos atrás 2 días de control y de vigilancia policial, el tiempo que hemos tardado en recorrer esos 630 kilómetros que separan el Aaiún de Agadir. Un control policial que se ha intensificado incluso al llegar al aeropuerto de esta ciudad del sur de Marruecos, de Agadir. Allí nos esperaban unos exhaustivos controles y revisiones del equipaje, a cargo 2 en concreto, uno por personal del propio aeropuerto y otro por personal de seguridad. Han mirado todos y cada uno de nuestros objetos, han tardado más de 20 minutos en ello, incluso las páginas de las libretas y los libros no han encontrado nada, nos han dejado pasar, subir al avión. Eso sí, cuando estábamos en ello, cuando estábamos en la escalerilla, han hecho desde la distancia una última fotografía, un último vídeo para acreditar que abandonábamos definitivamente suelo marroquí.
En su afán por tratar de imponer el silencio, Marruecos no reparó en tiempo, en personas ni en recursos. El mismo equipaje que ha acompañado el viaje de medio siglo que ha dejado al mundo sin noticias de primera mano, directas y sin filtrar, del Sáhara Occidental. ممدوح الفن عليه اليوم يلعب بالروح يدوح بالي شور ومشروم وتابع عن ذاك الروح بالي شور ومشروم وتابع عن ذاك الروح حرث الفن حصاد وتركوا في أولاده حرث الفن حصاده تركوا في أولاده شعب حرث الأمجاد وعزوا وحرث طموح